Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Amables televidentes, a José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por Cristian Barragán Falla. Él es periodista digital que viene trabajando desde hace algunos años en medios online y promoviendo lo que se quiere conocer como una comunidad digital global, comenzando por Cali obviamente, pero con conexiones en varias ciudades del país y con algunos otros países del continente inicialmente. Buenos días, Cristian. Y buenos días, don José, y muchas gracias por la invitación. Contento de poder por estos medios comentar un poco sobre estos nuevos enfoques digitales, estos nuevo periodismo digital que digamos es el presente ya y el futuro a corto plazo, yo le llamo, del periodismo. Esperamos que llegue Duvalier Sánchez, viene en la ruta del mío T23, como siempre, retrasado, no él, sino el mío. El mío, y hay que tener un tiempito, como dice el colchón, porque uno no sabe. Bueno, de todas maneras ya nos hizo saber que en contados minutos estará aquí en el estudio. Hoy vamos a hablar, ya dijimos, de nuevos enfoques periodísticos. ¿Por qué? Porque en el país y en el mundo se está dando una vuelta de torque, como dicen los mecánicos de automovilismo, en la industria y en la forma como se relacionan los medios de comunicación con las audiencias. En particular, por ejemplo, este medio sale por un cable operador que se llama Global TV, y esperamos que en Cali nos reemparrille, porque hemos estado emparrillados y por algún detalle de carácter técnico se ha extendido más allá de lo previsible que volvamos a salir por en Cali. Pero digámoslo que para poder que a nosotros nos vean en el televisor de sus casas o de sus oficinas, usted debe tener la señal, o sea, pagarle la suscripción a Global o pagársela en Cali para podernos ver. Pero si usted tiene internet en su computador o en su televisor, que es la tendencia que ya viene en camino, usted ya no va a necesitar pagar ninguna suscripción, porque sencillamente usted entra a internet y al entrar a internet usted busca la página, en este caso la página nuestra, canal2.co, y allí está la señal en vivo, y entró y la puede ver en su televisor. Quienes tienen televisores de generaciones anteriores obviamente no lo pueden hacer, pero quienes están comprando hoy televisor en cualquiera de los almacenes de electrodomésticos o de cadena, con toda seguridad estos televisores tienen los puertos HDMI, para, con un conector especial, usted conecta y ya quedaron integrados a la red de internet. Y usted lo que hace es que paga su red de internet a su empresa proveedora de servicios de internet. Y, repito, allí va a tener en vivo y en directo y en tiempo real la información que usted quiera, no solo la de este canal, sino la de cualquier medio de comunicación y o de cualquier institución que tenga un portal o página activa con señal en vivo. Esta es la tendencia de los medios de comunicación al futuro, tanto en televisión como en radio, porque aunque todavía no compiten de manera destacada, cada vez hay más emisoras online. Emisoras online significa emisoras por internet. Usted me va a decir, pero eso es muy complicado porque entonces también yo requiero el internet. Claro, usted ya lo tiene aquí, en este televisor, perdón, en este teléfono inteligente. Usted aquí perfectamente puede con el audífono
conectar y tiene la emisora como si fuera la emisora de la FM o de cualquiera de las frecuencias que a usted le guste escuchar. Así que en la tendencia vamos a hablar con un periodista que está trabajando en este tema, y yo le quiero comenzar preguntando a usted, Cristian, cuando usted terminó, porque usted es periodista de formación, su carrera, entiendo que usted decidió entrar a los medios digitales y trabajó como editor especial de un medio digital, de un periódico reconocido de la región. ¿Por qué lo hizo? ¿Por mera casualidad? ¿Porque se le encontró de tropezón? ¿O porque fue una decisión personal? Bueno, siempre había estado vinculado desde la universidad con los medios digitales. Algunos mencionó acá como Cali es Cali, de desparche.com, y es, digamos, por el momento en el que uno nace y vive de tener internet como boom, de los blogs, donde uno dice, bueno, si yo tengo una información, quiero publicarla y de pronto no hay acceso para publicarla en algún medio, yo puedo autogestionar mi propio medio, así sea un blog inicialmente, y poder empezar a dar información. Ahí empieza la curiosidad, cuando empecemos a ver y a romper ese esquema de que tengo que esperar que me aprueben y poder autogestionar uno su propio canal, así sea limitado de información por internet. Ahí empieza a romperse ese paradigma de que los medios tienen el poder y el control de la información. Y eso para el periodista y para cualquier ciudadano, que ese es el debate, ¿no? Pero para el periodista requiere una rigurosidad mucho más profunda, parte del ejercicio de la formación que uno tiene. Y además porque uno precisa querer tener un medio constituido, consolidado, con toda la veracidad para uno poder sostenerse de ese propio medio, ¿cierto? Porque la credibilidad en los medios es lo que lo sostiene. La confianza que tenemos con la audiencia y la información, lo que de pronto no puede tener un ciudadano que puede tener una información pues muy puntual desde su perspectiva. El periodismo tiene que abarcar todos los puntos de vista. Entonces, en ese caso, empieza uno a ver ese poder que tiene la información por medio de internet y periódicos. Seguí trabajando con periódicos como El Pueblo, como el periódico El Tiempo, antes también acá en la sección de internet, y por medio de blogs, y ahí uno va expandiendo información también a todo el mundo, porque uno empieza a ver que hay visitas desde Venezuela, Ecuador, Perú, desde colombianos en otra parte del mundo. Entonces empieza uno como a entender ahí el concepto de comunicación global, de globalización también de la información, y uno encuentra ya ahí una autopista muy amplia de perspectivas, pero que cada vez en el ejercicio uno va viendo que debe centralizar para tener un producto, un servicio concreto. Y luego de pasar por varios medios y acompañar y apoyar, pues creamos Lab Media, que básicamente es un laboratorio de medios digitales donde reunimos todas esas ideas, todos esos proyectos digitales, de medios digitales, y empezamos a darle un enfoque, porque cuando empezamos a emprender, o el emprendedor periodístico empieza a hacer realidad su idea de proyecto editorial, periodístico en internet, todavía no sabe cómo sabe hacer la información por su formación o por su conocimiento y pasión, pero no sabe cómo eso logra tener un impacto real en su audiencia y cómo finalmente logra ser una empresa, un modelo de negocio sostenible, lucrativo, si se quiere decir así, pero que sostenga todo su ejercicio para que se profesionalice cada vez más. Bueno, entonces vamos por partes. Aquí estamos hablando de un tema que es muy interesante, aunque todavía es poco comprendido por la mayoría de nosotros. Estamos hablando de una comunidad más circular y más horizontal en el manejo de las comunicaciones. Hasta antes de la explosión de Internet, las comunicaciones eran siempre verticales y unidireccionales. ¿Qué quiero decir con esto? Usted leía el periódico El Espectador, el periódico El Tiempo, el periódico El País, y verdad revelada, lo que dijera el periódico. Y usted no tenía la menor oportunidad de ripostar, y si acaso usted mandaba cartas de los lectores, que todos los periódicos tienen esa excepción, cartas de los lectores, pero el editor general del periódico
tenía él la decisión personalísima de decir esta carta sí, esta carta no, y de esta carta este pedacito sí y este pedacito no, y publicaban pedacitos de los comentarios o de los reclamos que los lectores hacíamos. Luego, hasta allí llegaba la capacidad de interacción, de diálogo entre el emisor y el receptor de esa información. Si era en radio, pasaba más o menos lo mismo. Si lo que usted quería decir, y todavía en algunos casos ocurre, no era del tono editorial que se estaba manejando en la emisora o en el programa, a usted simplemente le apagaban el botón, es decir, sí, le cerraban el switch y su voz ya no salía más al aire. Luego entonces el poder de decidir quién entregaba la información seguía estando en manos de los periodistas y de los productores de la cabina de radio. Y en televisión lo mismo. La prueba es que las grandes cadenas como Caracol y RCN se han inventado desde hace algunos poquitos años aquello como el corresponsal, ¿cómo lo llaman ellos? Ahorita Caracol le dice el periodista es usted, que yo no estoy tan de acuerdo. Y RCN también no se calle, denuncie, pero son pañitos de aguas tibias, reacciones de las grandes cadenas porque ya saben que vienen pisadas de animal grande, que ya no van a poder seguir ellos dándole el tono editorial al país, que posiblemente los muy mayores, los abuelos y los padres más mayores de esta generación todavía siguen creyendo que lo que digan las grandes cadenas es la verdad revelada, pero cada vez más los jóvenes como Cristian Barragán y como muchos más y personas no tan jóvenes ya no creen o no creemos que esa sea la verdad revelada, que hay otras voces y que hay que escucharlas. Pues de eso se trata el poder de la información digital, que usted sea capaz de hacerlo. Entonces, sí, al principio muchos periodistas de oficio, no los dueños de los medios, decían es que la comunidad online no tiene periodistas, tiene gentes que hacen comentarios sin ningún tipo de responsabilidad periodística. Eso podía tener algo de verdad, pero también tenía como una especie de velo que le querían poner los propios periodistas a la gente para seguirle cercenando su derecho a expresarse y ellos manteniendo el privilegio de ser ellos los que pudieran dar la información. ¿Usted coincide con esa apreciación? Bueno, lo que estábamos mencionando ahorita, yo creo que el poder ciudadano, como lo decía, puede como un periodista crear un blog, un medio de información, pero por ejemplo secciones como la de Caracol, que empezó hace un par de semanas o un mes menos, que se llama El Periodista es Usted, yo creo que hay que empezar a identificar conceptos, digamos, entre periodista, reportero, informante, es decir, el ciudadano aporta una información, una parte de esa información, y ese es el poder que tiene Internet, es que él lo puede dar a conocer, ese punto de vista. Y el periodista debe asumir, digamos, dentro de su ejercicio esa fuente informativa, más no se puede vender eso como la única verdad tampoco, o sea, ni decir que el periodista solamente puede decir lo que es verdadero, ni el ciudadano lo que dice es periodismo. Hay que mediar, hay unos matices ahí muy importantes, donde el periodista debe asumir esa voz ciudadana como una fuente y no como la verdad revelada, pero ya todos tenemos la oportunidad de informar. Es el caso de que si el periodista o el canal dice una información y es contraria a esa voz y hay una comunidad detrás de esa opinión o de ese punto de vista y ve que no está reflejada en el medio, se siente y si podemos decir que de qué se sostienen los medios, se sostienen de audiencia, se sostienen de todos ustedes los que nos están viendo en este momento. Es decir, para eso estamos aquí sentados, para eso está el periodista detrás de cámaras, los presentadores haciendo el ejercicio periodístico, es para que nos vean, para informar desde una perspectiva general de la información, desde una perspectiva, de pronto, dando todos los puntos de vista que creemos que pueden haber.
y si defraudamos, digamos, esa audiencia, esa información, porque estamos sesgando puntos de vista que ya están en Internet, que están en las redes sociales, que son muy importantes también para estos medios, porque ahí viene gran parte del tráfico, pues simplemente estamos perdiendo la credibilidad de nuestros medios. Entonces ya los medios empiezan a estar en jaque porque, como usted decía, José, hay nuevas voces que ya no se pueden callar y que los medios tampoco pueden desconocer, porque si lo hacen pierden credibilidad y les llega directamente a su enfoque, a su proyecto, es decir, es negativo para su proyecto editorial que se desvirtúe su capacidad de dar información veraz. Entonces yo creo que ahí hay un punto inicial. Yo creo que hay otro punto también para introducir, es que los medios digitales no pelean con los medios, podemos llamar tradicionales, como la radio, AM, FM, televisión. Hay que empezar ahí a ver cómo nos complementamos más bien y cómo podemos dar información, cómo pueden crearse modelos diferentes, enfoques diferentes, pero algo que sí es real es que si nos metemos a Internet, la audiencia que empezamos a tener no es local solamente, es una audiencia nacional, regional, global. Y por ende no podemos estar emitiendo la misma información que emitimos en nuestros canales locales. Es decir, hay que pensar qué está necesitando esa audiencia global, cómo se está comunicando, para que al final esa audiencia global pueda encontrar en esos contenidos que hay en Internet algo interesante y no lo mismo que ve en sus medios locales, sea radio AM, FM, sea televisión, como mencionábamos acá, Global TV, en Cali. Entonces se empieza a introducir esa globalidad en los medios digitales. Hay hay muchas experiencias ahora y se empieza a introducir un término muy importante en Internet, que es la audiencia. Es decir, vemos que en Estados Unidos, por la penetración en Internet en Estados Unidos, pues digamos que hay una penetración mayor del 90%. En Colombia todavía no llega al 60%, pero está creciendo, y Latinoamérica como región está creciendo mucho más rápido en porcentaje que Norteamérica o Canadá, Estados Unidos. Es decir, en este momento Colombia es uno de los 4 países que mayor audiencia tienen en Latinoamérica, y que está creciendo Latinoamérica como región casi que en un 17% anual. Es decir, que en pocas palabras, en un par de años, 3 años, el nivel de audiencia de Latinoamérica como región en Internet, de usuarios en Internet, va a superar la cantidad de usuarios que pueda tener Estados Unidos, Canadá, Norteamérica, digamos, comparándolo con la región más cercana que hay. Es decir, que el poder de audiencia en Internet está creciendo muy rápido, mucho más rápido que en Estados Unidos, porque ya Estados Unidos, digamos, ha desarrollado toda su plataforma de Internet y penetración. En cambio, Latinoamérica todavía no, todavía estamos en 4 países que apenas llegan al 55% de penetración a Internet, y de resto están por debajo del 50%. Es decir, apenas se está empezando a penetrar Internet como región, y el nivel de audiencia va a ser cada vez mayor. Bueno, y esto tiene que ver también con un tema de infraestructura de país, y es con los cables submarinos que conectan por vía de fibra óptica a todas las diversas regiones del país, y o por los satélites que permitan que la información suba a lo que llaman los expertos la nube, ¿sí? Cloud, y yo conectado con el satélite mando mi información. No pasa por ningún tipo de fibra óptica, por ningún tipo de medio distinto, sino que desde el satélite se baja para que por Internet llegue a cualquier tipo de destinatario. Es un cambio de época, no es solamente un cambio tecnológico, es un cambio de época porque es un cambio de cultura informativa, es un cambio de cultura comunicacional. De hecho, los propios políticos cada vez más hacen política a través de medios inéditos antes como ahora el Internet, porque ya no se espera que el político hable en la gran manifestación pública en la plaza y pare de contar. Él podrá seguir haciendo la manifestación pública en la plaza, pero ahora tiene una ventaja.
que si él tiene la posibilidad de que esa manifestación con el sistema de streaming que llaman los expertos, que es televisión por internet otra vez, pues esa manifestación en vivo y en directo se puede estar filmando y emitiendo por un canal particular que tenga el político o que tenga la institución que esté patrocinando el evento, y lo podemos estar viendo en Japón, en Canadá, en Sincelejo o en Marinilla, Antioquia. En cualquier parte del mundo se podrá estar viendo en tiempo real lo que está ocurriendo. Esto es lo que se llama un cambio de época. Ya llegó Duvalier, se tuvo que bajar del mío, del P27, porque estaba muy retrasado y se vino trotando. Pues hoy dejó la bicicleta, lo saludamos y le pedimos, él ya sabía que este era el tema del programa, y lo que significa los nuevos medios vía online como contrapeso para generar una comunicación más circular y más horizontal entre emisores y receptores. Creo que buenos días. Buenos días, Cristian, buenos días, doctor Teja, buenos días a los que nos empezaron el programa hace 25 minutos. En realidad el mío no llegó a Pance, estábamos haciendo un taller viendo un poco las problemáticas de Pance, y bueno, acá estamos cumpliendo un poco la tarea. Bien, creo que, como decía Cristian, hoy cada vez hay más audiencia, o quizás hay más público, o se está formando público para consumir lo que están poniendo en las plataformas de internet, sea YouTube, sea las nuevas Twitter, Facebook, streaming, Hangouts, o sea, casi todo eso que se pueda grabar está haciendo que hoy esas limitaciones físicas o geográficas casi que no existan. Hoy podemos tener un amigo experto en Brasil y hacer una conferencia con un auditorio acá en Cali y perfectamente sin su presencia física interactuar con él y recibir toda la información. Pero, por ejemplo, recientemente Cristian me dice, hay una nueva aplicación que creo que va a tomar mucha fuerza, se llama Periscopio, y es que como el streaming, pero es más rápida, más ágil, se conecta con el Twitter, y aquí en este momento podemos activarla, y entonces Periscopio llega y empieza a grabar, y lo pueden ver en todo el mundo, se pueden conectar rápido, sin introducir el www.canal2.co. Allí podrían ver el Canal 2, el programa, y ese sí es un canal de acceso. Cada vez lo que están intentando hacer es que sea más rápido, más asequible, y que se integre a las otras redes sociales para que todas las personas puedan ir a ese enlace rápidamente. Entonces, sin lugar a dudas, la posibilidad de estas herramientas pensadas además por, digamos, estos nuevos empresarios que están apostando a las nuevas formas de comunicar, nuevos periodistas, nuevos profesionales, permiten que hoy el mundo esté cambiando, porque el mundo va a cambiar y ya está cambiando. Lo que pasa es que lo que estamos creando es herramientas para que las personas puedan adaptarse o ser conscientes de eso. Ejemplo, hoy cualquiera con un celular podría estarnos transmitiendo la marcha en este momento y siendo enlace o corresponsal del Canal 2. Nosotros podríamos estar retransmitiendo eso. Lo que antes era pues un satélite, una antena, una serie de equipos súper costosos, hoy con un teléfono o un smartphone lo podríamos hacer. Transmitir desde los diferentes lugares del país todo lo que está pasando con las marchas de los docentes, o transmitir lo que puede estar pasando en las comunas de Cali en estos momentos. Creo que es ganancia. ¿Por qué? Porque podemos hoy acceder a la información en tiempo real, de forma gratuita o económica o súper asequible, tanto en lo económico como en la herramienta que se necesita, pero además casi que sin intermediarios, porque ahí no hay edición, no hay nada. Yo pongo a grabar lo que está sucediendo, y eso es muy valioso, porque también creo que cuando hay concentración de medios hay manipulación de cierta manera. Es correcto, pero volvamos al tema. Mi mamá ve el programa. Mi mamá es una señora de 78 años, ella escasamente sabe prender el computador, ¿sí? Y todavía le parece que la va a pellizcar, y como ella, muchas personas de 70, 80 años pues están muy poco familiarizados, y también personas de 50 y 60. Pero lo que hay que preguntarle a usted, Cristian, que es experto en estos temas, ¿qué hacemos o qué debe hacerse para que toda esa explosión de nuevas maneras de comunicarse no se conviertan ahora sí en una forma de incluir a los más jóvenes y de permitirle a los más jóvenes que sean protagonistas de la información, pero al mismo tiempo una forma de excluir a los mayores? Porque el mayor se intimida,
Cuando lo ven a él cogiendo ese aparatico y que mueve y que sale de la imagen y que oye la voz de alguien, el mayor que no está familiarizado ni siquiera con un teléfono, escasamente el teléfono fijo que tenía, pues siente que como que eso es una cosa que es muy extraña. ¿Qué hacer, periodísticamente hablando, para llevarle ese cambio de época también a las generaciones más mayores? Bueno, eso es algo vital para entender, y yo creo que parte inicialmente, yo creo que de los contenidos que hacemos, y hablando en periodismo, sea televisión, radio, entender bien cuál es nuestra audiencia, inicialmente quiénes son los que nos van a ver, nos están viendo, cuáles son sus comportamientos y así tomar decisiones. A veces estar en internet no es la mejor decisión, y digo contrario a veces a los contenidos que hacemos. Es decir, si hacemos contenidos hablando de algún programa especial sobre personas de la mayor edad, pues tenemos que entender su comportamiento y cuáles son sus hábitos, porque no podemos estar en contra de eso, porque finalmente no nos van a ver, y lo importante es que nos vean. Yo creo que es muy importante encontrar la audiencia, hacer pedagogía en el camino, porque estamos en un cambio, un relevo generacional, un relevo de época, pedagogía porque todos tenemos la capacidad, sea de 90 años o de 5 años, de acceder a estas herramientas, sea desde un punto público como los Vive Digital, que hay más de 1.500 en Colombia, bueno, en todos los sectores, y también he conocido casos de personas que es cuestión de hábitos, es cuestión de entender, de hacer pedagogía, de utilizar las herramientas, y finalmente se van creando hábitos. Y finalmente yo creo que es muy importante, volviendo al contenido, y es crear usuarios o personas fieles a ese contenido. Cuando creamos contenidos que la gente necesita, que la gente quiere escuchar, el mismo usuario busca las formas para llegar al contenido porque le es útil, porque le sirve, y sea por internet, por radio, por televisión, va creando su hábito de consumir ese contenido, esa información y de seguirnos. Entonces, en últimas, lo que tenemos que es entender audiencia, a quiénes nos estamos dirigiendo, entender cuáles son sus hábitos de comportamiento, ir haciendo pedagogía en el camino si queremos abarcar otros públicos, pero ahí está lo clave, porque a veces hacemos contenido sin entender quién nos está viendo y finalmente no nos ven y no se cumple el propósito. Yo quiero referirme, y le pido a usted, Duvalier, que nos dé su participación a cómo no es tan cierto que solo los muchachos, los más jóvenes, son los que están metidos de lleno en todo el tema de la internet. Los recientes acontecimientos de Grecia y de Europa, de España, con los movimientos políticos que llevaron al cambio de poder en Grecia, y con los movimientos políticos que hoy se están dando en España, que están prácticamente sacando de taquito al PSOE y al PP del escenario político, y está entrando un tercer actor que se llama Podemos, ¿sí? Y que está conformado no solo por muchachos, sino por personas ya adultas, de 40, de 50 años, pero que están hartos de esa política anquilosada que no hizo más que despojar a una sociedad entera y a una generación entera de su derecho al futuro. Pero eso lo contrastamos con lo que, por ejemplo, en Estados Unidos, hace muy poco tiempo, en Estados Unidos han venido pasando hace algún tiempo problemas raciales, que policías blancos o latinos están atropellando a personas negras, y la última que ocurrió fue que alguna persona filmó con su smartphone el atropello de un policía a una persona negra, y eso ha generado unos problemas impresionantes. Ayer nada más creo que habían manifestaciones en Baltimore, ayer nada más, todas por eso, y eso no lo hizo un periodista clásico, lo hizo una persona como usted o como yo, que con un teléfono puso eso en la red y se volvió noticia y se volvió argumento para la protesta. Sí, es que es a lo que me refería anteriormente, y es, hoy hay una ciudadanía mucho más activa y con más herramientas. Un celular puede ser tan bueno como puede ser tan malo.
depende del uso que usted le dé. Los objetos en sí solos no son buenos o malos ni las herramientas, es el sujeto el que decide qué hacer con ellos. Entonces, en ese sentido, creo que lo que decía Cristian es muy importante y es poder identificar qué le mostramos y a qué público. Seguramente no a todos le interesa lo que subamos, no a todos le interese el programa del Canal 2, pero aquí, por ejemplo, hay una apuesta decidida en formar ciudadanía sobre temas que no siempre sean coyunturales. Hoy todo el mundo puede estar hablando, qué sé yo, de los maestros, y aquí estamos hablando de un tema que es una herramienta que podría servir para esa protesta, pero lo abordamos desde otra perspectiva y seguramente en esa línea hemos ido construyendo nuestros televidentes. Ahora bien, lo que ocurre con Podemos, por ejemplo, es un caso muy chévere de ver, y es, si bien ellos salen del 15M, al igual que otro partido que es más de la esencia del movimiento de los indignados en España, que se llamaba el Partido de la X, Podemos tiene un gran, digamos, un detonante en el éxito electoral y político que tienen hoy, y es que mientras el Partido de la X se concentró en redes, nuevos medios, en las redes sociales, Podemos lo articuló los nuevos medios con los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque su mamá ve todavía los medios tradicionales y son todavía medios tradicionales masivos. Entonces Podemos ahí arrasó, sacó 1 millón de votos en las elecciones por el Parlamento Europeo, mientras que el Partido de la X se quedó con 200.000. Y alguien del Partido de la X lo dijo, el éxito de Podemos fue que ellos estuvieron todo el tiempo, además de los nuevos medios, en los medios tradicionales. No les dio miedo ir al debate, a los canales, por decir algo, en Colombia, RCN y Caracol. Fueron a esos canales, dieron los debates y eso les generó una audiencia que no tiene acceso a las otras herramientas. Esto para decir que no es quitar lo que sea tradición, sino es articularlo y hacerlo parte, digamos, de las posibilidades que nos ofrece el mundo de los medios. Y hoy tenemos un Podemos, si ustedes los ven, que van desde CNN hasta estar todo el tiempo en Facebook, Twitter y nuevas plataformas que crearon como Reddit, que son para hacer debates todo el tiempo, y círculos de comunidades que están construyendo propuestas sobre los cuales, digamos, el país debe avanzar. Eso es muy importante, por ejemplo. Y volteando la página, hay otra faceta de este nuevo periodismo digital, que es el periodismo, llamémoslo cultural y científico, el periodismo educativo, porque una cosa es el periodismo informativo, digámoslo así, que está pendiente de la coyuntura, que está pendiente de los problemas políticos, de los problemas económicos, de la región o del país o del continente, y otra cosa es ese periodismo que va a buscar la entrevista, el reportaje, la crónica, la investigación en profundidad sobre temas que tienen que ver con nuestro futuro común. Verbo y gracia, el tema de las nuevas energías, el tema del cambio climático, el tema de las configuraciones raciales de la humanidad, el tema de los nuevos tratamientos médicos con las biotecnologías, con las nanotecnologías. Hay mucho periodista que es decir, esto está requiriendo que cada vez el periodista que se mete en esos campos, antes que periodista, sea un hombre o una mujer muy formados y muy informados en esas disciplinas de conocimiento, que eso también es un cambio cualitativo con el periodismo tradicional. Así es, digamos que se empiezan a encontrar nuevas especialidades, ¿no? Se empieza a especializar estos nuevos campos, afecta también el contenido y ahorita podemos ver, por ejemplo, nuevos medios. Uno de los medios, por ejemplo, para citar un ejemplo, que incuba Lab Media, porque funcionamos como una herramienta, como una guía para los nuevos emprendedores, es de periodismo científico. Entonces, identifica, se llama revistaconciencia.com, y no está, digamos, bajo el hecho noticioso, sino investiga información que tenga impacto, que sea local, con impacto nacional, y empiezan algunos medios a retransmitir esa información, ¿no? Algunos medios tradicionales ya más fuertes, porque algo que empezamos a ver son dos valores. Uno, la especialidad de la información, como usted decía, información cada vez más especializada sobre ciertos temas, y también el tema de la geolocalización de la información.
y pasa lo que está o va a pasar o está pasando lo que ya pasó y está pasando en Estados Unidos, donde los medios regionales y locales van cogiendo más relevancia por la información de calidad que van generando, pero de su misma localidad, que tiene un impacto nacional y regional. Es decir, empiezan a ser aliados de los medios nacionales e internacionales, porque ni el medio nacional e internacional puede estar y conocer el contexto como lo conoce un medio local, y el medio local tampoco puede competir con un medio nacional en la información. Y ese es uno de los primeros errores de los emprendedores en periodismo, es que quieren sacar su portal y quieren sacar la información de entretenimiento o la actualidad o la coyuntura, sin estar preparados para abordarla de manera adecuada, sin estar preparados para difundirla, porque ya ahí vamos a introducir otro esquema que es importante entender, y es que el contenido por sí no se posiciona en Internet, hay que distribuirlo. Como aquí la distribución es por medio de estas cámaras, por medio de Global TV, por medio de los diferentes canales donde les llega la información a ustedes, en Internet la distribución es nuestra página web, nuestras herramientas para promocionar los contenidos. Entonces ahí empieza uno a bajar, por un lado, un paradigma de que los medios locales o la información local no es interesante porque no tiene impacto nacional e internacional. No, es interesante si tiene enfoque local y aún más tiene impacto nacional e internacional. Y el paradigma de que los medios digitales son económicos. Los medios digitales sí son más económicos que de pronto tener un canal de televisión o emisora, pero debe tener toda la misma estructura que un canal, es decir, debe asegurar que la distribución del contenido se dé, porque si se produce el contenido y es muy interesante y no se distribuye por medio de una muy buena página de internet, muy bien construida, que se pueda ver en celulares, que se pueda ver desde el televisor inteligente que compramos, que se pueda promocionar por Google, por las redes sociales y tenga un impacto, igual pues el contenido se va a quedar ahí sin distribuir. Y finalmente pasa lo que pasa en Estados Unidos en ese momento, y es que no está pasando, pero va a pasar poco a poco, es que por un lado los medios locales cojan fuerza y los modelos empiezan a cambiar. Pues el periódico como tal impreso ha bajado, todos la audiencia sabe o ha escuchado de pronto los despidos masivos en periódicos tan tradicionales como el New York Times, el Washington Post, y la relevancia de nuevos medios como Huffington Post, que empezó haciendo agregación de contenidos o contenidos muy locales y fue creciendo por ese camino a coger más audiencia, pero nació en digital y tiene una fuerza inmensa y genera es un modelo de negocio muy robusto. Aquí todavía no podemos decir que el papel o los medios impresos, y de hecho en Latinoamérica, van a perder fuerza. De hecho la televisión, como está pronosticada, lo audiovisual en Internet va a coger más fuerza. La televisión también, de hecho, uno lo compara, sigue en todos los países, en todas las regiones, a tener fuerza. El Internet se dispara mucho más rápido, pero por ahorita lo impreso no es mal negocio, por decirlo así, en el presente. Pero sí tienen que estar pensando periódicos como El País, que ya están haciendo apuestas cada vez poco lentas a veces, pero cada vez más decididas en el tema de Internet, de encontrar nuevos negocios en Internet, porque en cuestión de 2, 3, 5 años ya la audiencia crece tanto que ya ¿quién paga una suscripción por periódico impreso? Habría simplemente que hacerse una pregunta, Duvalier. ¿Usted tiene cuántos años? 25. 25 años. ¿Cuántos años tiene su niña? 4. 4 años. Yo no me imagino, ¿cómo se llama tu niña? Sofía. Yo no me imagino a Sofía dentro de 7 años, que tenga 11, 12, buscando el periódico, buscando la revista de papel. Yo me la imagino andando con esta cosa o con esas cosas, o con otras nuevas, que todavía no han inventado, pero muy poco probable será que ella diga: papá, tráigame el periódico El País, o tráigame el periódico El Espectador, o la revista Semana en papel. No me lo imagino. Sí, es que, como les digo, el mundo viene cambiando, es que todo el tiempo se está moviendo y hay gente con laboratorios experimentando estos cambios. Y miren, eso, para dar un ejemplo, todos se acuerdan de BlackBerry. Cuando salió la BlackBerry, pues era un auge y todos tenían BlackBerry. Resulta que RIM,
que es la empresa, digamos, dueña de todo el software y todo lo que tiene que ver con BlackBerry, decía que el ser humano nunca iba a abandonar esto. Esto se conoce como un teclado QWERTY, entonces que usted puede teclear. Entonces los dueños de RIM decían, el ser humano, eso es una cosa pues a la cual nosotros nos gusta teclear, y no iba a pasar a el celular solo de pantalla, sin teclado físico. Y decidieron pues no apostar por investigación seria y fuerte, robusta en esa área. Creo que hoy todo el mundo sabe que puede hacerlo en esta pantalla sin teclado. No se le cruzan los dedos, nada, y RIM se quebró. Y el PIN, que era digamos como su programa, su aplicación más valiosa, se fue al carajo. ¿Por qué? Porque nos quisieron mantenerse en un paradigma, no creer en que las personas nos adaptamos todo el tiempo a las nuevas herramientas. Lo mismo pasa con los medios. Muchos quizás, como con los libros, todavía tienen el apego al físico, al olor, a la pasta, a conservar eso como con cierta nostalgia. De hecho, uno saca una nota y si uno sale una nota, pues uno recorta la edición impresa, casi porque uno sabe que a futuro eso va a ser bonito, porque no se va a ver casi. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, como decía Cristian, medios locales lo entendieron, y si no lo entienden, pues se están condenando solitos. Hoy hacen entrevistas cada vez con los personajes en chat, donde además es doble vía, no es solo yo leyendo la entrevista, sino que yo le hago las preguntas, el ciudadano, por las páginas de los medios locales, al secretario, al presidente, al invitado internacional. Eso ya es a otro nivel. ¿Por qué? Porque recibo la información, pero además participo de lo que estoy creando. Y así sucesivamente, cada vez es más audiovisual. Las personas cada vez en 40 segundos queremos recibir diferente información y quedar con ella tangible. Y lo otro, Cristian, hay dos cosas. No se escribe igual, ni las noticias se cuentan igual para medios digitales. Creo que son mucho más breves, más impactantes. La gente no se lee uno las 2 páginas del cubrimiento súper especial, porque normalmente uno lo lee mientras va en el transporte, mientras hace una fila. Entonces creo que ahí también hay un cambio, y no sé si perjudicial, porque entonces las notas quedan mucho más light, por decirlo de alguna manera, no son tan profundas. De hecho pasa mucho que por sacar la nota rápido llega una información que es más desinformación, y muchos, hasta los medios más con mayor credibilidad del país, se han caído. Por ejemplo, cuando Gilma murió y no se había muerto, por sacar la noticia rápido pasan esas cosas, se pierde como la rigurosidad. Y lo otro es, todavía hay un reto gigante, y es la financiación. Claro, porque normalmente los medios tradicionales eran con suscripción o con pautas, pero hoy sería interesante, Cristiano, si tenga algunos casos de unas formas de financiación, de modelos de negocios, digamos, alternativos o super innovadores para estos nuevos medios. Bueno, y ahí, antes de darle la palabra, hablando del tema, por ejemplo, en España, y con el apoyo, bueno, en España y en Europa, porque es versión francesa y versión española, Infolibre es un periódico digital conformado por periodistas que salieron de Le Monde, que salieron del País de España, Le Monde de Francia y el País de España, y de otros periódicos binacionales, llamémoslo así, y han creado un periódico o una revista, un medio de comunicación virtual que se llama Infolibre.es en este momento, que lo que está apostando es porque usted le aporte, le financie, usted sea el dueño de la estabilidad financiera de ese medio que le va a servir a usted, y usted lo, entre comillas, atomizadamente está controlando con ese pequeño aporte que hace, porque no se aceptan aportes gigantes de una sola persona o de un solo origen. Está garantizando que haya pluralismo, que haya pluralidad de quienes estén sosteniendo ese medio informativo. De hecho, nosotros ya estamos comenzando a pensar en esas opciones para ver cómo ganamos cada vez más independencia, porque a lo que le apostamos y a lo que creemos que el periodismo serio le debe apostar es a la independencia frente al poder político, al poder económico, al poder jerárquico, es decir, al poder, venga de donde venga, que termina coartando al final la libertad de que usted esté informado y la libertad de que yo como periodista me esté expresando. Totalmente, esa independencia puede partir de una pregunta, y es quiénes son los dueños de los medios actuales, ¿no? La empresa, la banca privada, y
uno de pronto... Uno se pregunta, perdóname, sí. ¿Qué hace Sarmiento Angulo siendo dueño del periódico El Tiempo? ¿Qué hace? ¿Qué hace un banquero dando la información al país? Sí, ahí uno no puede ser ingenuo, digamos, uno no es de buen samaritano, es decir, el poder de la información es real, y de pronto el monopolio que tenían antes se ha ido perdiendo y ganando a nuestro favor en la audiencia por medio de Internet, y hay que seguir sosteniendo esos esfuerzos que mencionabas, y hay muchos ejemplos de buena información, porque no es fácil crear un modelo de negocio, y porque digamos, la idea es que se sigan sosteniendo estas iniciativas, y hay muchos casos, y de nuevo todo parte desde la audiencia del contenido. Cuando uno conoce quién nos está viendo, sabemos cuáles son las necesidades reales de ellos, y vamos directamente a esa necesidad, aportándole valor, dándole el contenido que necesitan, pues simplemente ellos van a tener, el usuario va a tener la capacidad de decir: yo, así como antes pagaba una suscripción en el periódico X, acá puedo decir, yo le pago mi suscripción o un aporte mensual, una vez al año, cada que puedo, para que se sostenga este medio, por el valor de la información, no por las personas que están ahí, no por el periodista, no por el nombre del medio, sino por la información. Si le es útil, es así, si le es útil lo compra, si no, no, y ese es el poder que tiene el usuario en las manos, y cada vez se está dando cuenta, y hay muchas formas ahora de generar. Una de esas es lo que llaman el crowdfunding, que es generar recursos o aportes de las personas voluntariamente. Hay otro que es cobrar por parte del contenido, donde yo muestro parte de mi contenido, pero si el usuario quiere recibir el contenido completo, más profundo, paga una suscripción. Hay otros más cerrados donde solo pagan por suscripción, es decir, el contenido no está abierto, sino tienen que entrar y pagar para comprar el contenido, la suscripción, o compran contenidos identificados. Digamos que yo entro al periódico y me interesan los contenidos económicos, voy a la sección y la misma plataforma me da la posibilidad de ver 10 notas. Entonces yo veo 10 notas y a la 10ª ya me dice: puede pagar tanto por ver esta nota, sea la nota de la sección. Hay otras que empiezan a coger fuerza, como los servicios, por ejemplo, y es un poco lo que mencionabas ahora de los medios que de pronto no son tan noticiosos. Empiezan a ver el valor de la información cuando investigan, cuando generan contenidos un poco más profundos que puedan generar en sí noticias. Además, pues eso requiere un tiempo más largo de investigación, y esos pueden ser servicios que se venden a otros medios, o pueden ser también, por ejemplo, les cito Semana, un caso que conozco de cerca, la revista Semana, bueno, aunque es un caso, voy a hablar un caso nacional y un caso local. El caso nacional de Semana encontró por la línea de educación un público interesante, maestros, rectores. Creó una sección que se llama Semana Educación, hizo una aplicación en la web que uno descarga al celular, y cobra 100 algo al año para recibir los contenidos de especializados, enfocados a maestros y a rectores. Les fue bien, digamos, apalancados también pues por un grande que es Semana de los medios, pero digamos han sostenido una planta nueva de entre 10 y 15 periodistas para sostener esa sección de Semana de Educación. Pero es un modelo nuevo que no contaba Semana, que es digital, y que encontró ahí una forma. Un caso local, por ejemplo, les mencionaba la revista Conciencia, un medio de hecho, el director es un estudiante de química de la Universidad ICESI, pero se está apoyando de periodistas, el de la idea editorial es de él, y fue crear un medio de divulgación científica local, empezando por lo local. Por ejemplo, se están generando muchas noticias. Este joven que se ganó el premio de History Channel como mejor invento para cambiar la historia, que es de acá, el investigador de Univalle. Bueno, muchas noticias que tienen impacto nacional, y ha encontrado un modelo de negocio poco a poco, siendo un medio de información, por ejemplo, con las ferias de ciencia de los colegios, ¿no?
uno ve una feria de ciencia, o no sé si se acuerdan de las ferias de ciencia del colegio, y a veces se quedan como muy limitadas al volcán y al cassette, al experimento básico, pero por un lado el medio quiere divulgar ciencia, encuentra un nicho que son los colegios, encuentra un público también de divulgación que son los niños por medio de los experimentos, y un canal que es las ferias de ciencia, para posicionarse como medio y para encontrar un modelo de negocio que no es la pauta, digamos. Ahí es un servicio que le brinda un colegio donde se posiciona y donde va enfocado al objeto que es el medio. Como ese hay varios casos que les podría mencionar, pero un caso nacional y local es cómo encontrar más allá de la pauta cómo pueden haber servicios. Yo creo que acá en Canal 2 también han experimentado, han hecho algunos ejercicios con las empresas, servicios informativos, y por ahí, digamos, va encaminado este nuevo ecosistema de medios digitales que le llamamos, por eso le llamamos laboratorio de medios digitales, porque todo está en experimentación, no hay respuestas acabadas, y nosotros tenemos que crear modelos nuevos en Latinoamérica, en Colombia, porque no podemos copiar los mismos de Estados Unidos y de Europa. Son referentes, sí, lo que nos están diciendo es que los medios están cambiando radicalmente el modelo de negocio, pero las realidades y la audiencia son diferentes y las necesidades también. Entonces hay que hacer el ejercicio, hay que hacer la tarea, como se dice acá coloquialmente, y hay que empezar a hacer comunidad, y eso es lo que está tratando de hacer la media. Miren, Juan, calculemos una cosa, pues para que nos entendamos los que están en la casa. Cuando hablamos de contenido, por ejemplo, es lo que se está reproduciendo y los ciudadanos todo el tiempo. Díganme cuántas secciones del noticiero hoy son, digamos, o se dan con información de los ciudadanos. Muchas. Desde el Twitter hasta el video que subió alguien, hasta mándenos la información que tenga. O sea, todo el tiempo se está generando ya la noticia por lo que circula, la información que circula producida y reproducida por los ciudadanos. O sea, y podemos hacer un experimento de hacer una pequeña investigación, de ir contando cómo los ciudadanos están aportando a los grandes noticieros con todas sus plantas, con todos sus equipos, y son noticias que se están generando, el video que grabó tal persona haciendo, la denuncia que tal cosa, el debate que se formó en Twitter porque un ciudadano le dijo no sé qué al alcalde de Bogotá y y todo el tiempo. Yo no sé si eso sea bueno o malo, lo que sé es que está influenciando. Por lo mismo que te digo, porque yo siento que a veces también como que se va perdiendo el rigor, entonces medios para mí tan importantes o que sí, digamos, tratan noticias o temas a profundidad como Razón Pública, pues son muy especializados, y quizás es para los que lo consultan, son públicos que quieren tener información muy profunda. Los textos son muy largos, pero es información muy valiosa. Si pudiéramos ir migrando hacia eso, seguramente estaríamos construyendo una base de ciudadanos con un poder de argumentar, de conocer los temas. Pero podríamos decir que yo me imagino a la multimedia es como una gran vitrina, como una boutique llena de opciones. Entonces, para los más jóvenes y los menos interesados en profundizar, esos flashes informativos de un párrafo donde dicen lo esencial y pare de contar, porque no tienen tiempo y no quieren saber más. Pero en cambio a usted le interesa saber más, entonces eso tiene un leer más, o lo remite por un link a otro medio donde ya en profundidad se investiga y se amplifica la información. Sí, es profunda, uno le llama a eso, digamos que hay una mayor profundidad en Internet, y de hecho hasta los medios impresos o la misma televisión empieza a crear formatos casi como con algunos valores de las redes sociales, donde aparezcan también las redes sociales, interactúen las redes sociales. Por ejemplo, cuando uno abre un periódico, el pie de foto o los destacados que uno le llama, o a veces algunos subrayan en colores ciertas partes, es porque tratan de darle opciones al lector rápido, a ese tipo de lectores que hay, y darle la información, digamos, casi que señalada. Lea aquí, este es el resumen, si quiere leerlo todo, léalo todo. Y en Internet pasa así, es la profundidad, es como un paso a paso, porque si presentamos toda la información en primera plana, el usuario se pierde, y el usuario en Internet es circular. Se dice que no tiene ni un inicio ni un fin, no empieza donde uno quiere que empiece ni termina donde uno quiere que termina. Él va fijando su mirada en diferentes lugares, y sea radio, o sea audiovisual, radial o escrito, empieza él mismo a crear su propio camino,
y esos clics que usted menciona son esos pasos que tiene que dar para dar más información. Entonces hay que trabajar, y a eso le falta mucho ahora a los medios de prensa en Internet, porque algo que no puede pasar y es que Internet sea una plataforma para subir el contenido solamente estrictamente que se hace tanto en prensa como en radio, como en televisión. Ya cada vez, y ese es el ejercicio y la tarea, cómo creamos nuevas formas de transmitir esa información con el mismo contenido a esos usuarios de Internet, cómo cambiamos cuestiones de forma para que ese usuario que está en Internet lo vea adecuadamente, lo entienda y pueda consumirlo, que sea agradable, ¿no? Que no es, como decía Duvalier, sea algo tan largo que nunca la van a leer, sino que puedan encontrar algo interesante, agradable y útil que les aporte valor al usuario. Al final creo que todos vamos a tener que estar conectados. Estos días, por ejemplo, escuchaba en la casa, es que hoy ya todo lo que uno va a hacer le dicen, métase a la página www y vaya y allí pida la cita o reclame el recibo o el certificado, y entonces casi que todo, uno dice, pues toca aprender, y eso pues es una realidad. Yo creo que negarnos a interactuar con estas nuevas plataformas es demasiado... es quedarse anclado en una época quizás a la cual ni siquiera vamos a poder acceder a los servicios, no solo información, sino los servicios vitales como la salud, la educación o el pago. Bueno, el tiempo se acabó, quedan muchos temas en el escritorio sin tocar. Por ejemplo, el afán de los gobiernos y de los poderes hegemónicos por controlar la plataforma de Internet. Esa es una gran defensa en la que tenemos que pelear todos. El día que dejemos que Internet termine en manos de los gobiernos, ese día se acaba esta explosión de libertad informativa en la que el mundo hoy está nadando. Es mejor permitir que en esa libertad informativa crezca mucha maleza, con tal de que en medio de esa maleza haya información cualificada que se pueda extraer. Pero con el cuento de que Internet tiene mucha maleza, no podemos permitir que los gobiernos y los poderes se declaren ellos autónomos para decidir qué lee, qué escucha, qué ve usted y qué leo, qué escucho, qué veo yo, porque ahí comienza el principio del oscurantismo, el principio del autoritarismo, el principio de la tiranía de la información. La información es un derecho inalienable. Usted y yo tenemos derecho a la información. Y usted y yo tenemos derecho a la libre expresión. En prácticamente todas las constituciones políticas de todos los países contemporáneos, en todas se declara como derecho fundamental el derecho a la información y el derecho a la libre expresión. Luego, este tema hay que defenderlo, como dicen, como gato patas arriba, con manos y con pies, con dientes y con uñas, porque no hay que permitir que ahora que la humanidad tiene en sus manos el poder de informarnos, de que yo le informe a usted sin que pase por una plataforma controlada por ciertos poderes vía Internet, no puede ser que mañana esa plataforma me la vayan a cortar. Esta es la próxima pelea por el poder político mediático que viene, y es cómo evitamos que Internet nos lo controle. ¿Cómo evitamos que Internet nos lo pongan a pagar? Porque ya hay voces, usted lo sabe, usted que está metido en el medio, que pretenden que para poder usar Internet ya no solo le paguemos a Uni, a Claro, a Telefónica, a DirecTV, a quien sea en Cali, el derecho a tener no sé cuántos megas de subida y de bajada de información, sino que por meternos a las páginas, el solo hecho de meternos, ya no nos cobra el productor de la página, sino por meternos a la plataforma nos tocaría pagar una platica. Yo creo que esta pelea es la próxima pelea de gran calado político que tiene la humanidad, y esa humanidad está aquí en Cali, y la tiene usted en su casa, y la tengo yo en la mía. Así que por favor, pongámonos las pilas, que estamos ante el derecho a la libre expresión y a la libre información. Buenos días.
Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano.